Lucas capítulo 5, iniciando del versículo 12. Y el tema de esta mañana, el título, Momentos Divinos. Momentos Divinos. Jesús sana a un leproso. Es del 12 al 16. Algo interesante de los manuscritos original. ¿Por qué le pusimos este nombre, Momentos Divinos? Es porque del 12 al 16 aparece 10 veces y sucedió, y el cual, y al instante, y él le mandó, y ofrece, y se reunían. Era una narración que va rápida, y son 3 momentos especiales. Por eso se llama momentos divinos. En nuestra versión 60 aparece 7 veces el y, pero en el original aparece 10, para llevar la narrativa más rápida, más fluida. Momentos divinos. La idea central de este pasaje de Lucas, ¿cuál es el tema? Si tengo que resumirlo en una oración, es la autoridad y compasión de Jesús, incluso en casos de enfermedades incurables como la lepra. Ese es el tema. Si tengo que resumirlo del 12 al 16, simple, en una oración. Ahora, por lo tanto, hoy estudiaremos los 3 momentos divinos entre Jesús y un leproso que nos ayudará a entender el tema principal, la autoridad y compasión de Jesús, que nos animará a entender mejor la naturaleza de Jesús y su misión en la tierra. Estos 3 momentos divinos son, el primer momento divino, Jesús y el leproso, Lucas 5:12. El segundo momento divino, la curación milagrosa, Lucas 5:13. Y el tercer momento divino, narrativo rápido, en las instrucciones y oración de Lucas, capítulo 5, versículo del 14 al 16. ¿Ok? Leemos Lucas 5, 12 al 16. Y sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. En el original vienen ahí. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nos encomendamos a nuestro Creador en esta mañana, que nos ayude, que nos envista de su poder para poder predicar este mensaje y para que sus corazones sean blandos, no entre la semilla y caigan sacos rotos, sino que la palabra de Dios dé fruto. Oramos. Padre, gracias por traernos a tu casa. Desde temprano en la escuela dominical sentimos tu presencia con nosotros. Te anhelamos, buscamos ser llenos de ti. Queremos entender bien este pasaje. ¿Qué quieres enseñarnos de la sanación de este leproso? Una representación de cada uno de nosotros que está esta mañana. Te pido, Dios, que me uses con poder, que me llenes de su Santo Espíritu, permitas ser un instrumento y que toda la gloria sea para ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos aquí cuando doy un preámbulo en cuanto al contexto. ¿Cuándo sucedió este milagro? ¿En qué año del ministerio del Señor? ¿En qué momento? Gracias a un pasaje paralelo, que es otro evangelio que habla del mismo tema, en Mateo 8, encontramos la respuesta. Mateo nos aclara el tiempo y el lugar, cuándo y dónde se realizó este milagro. Fue después del Sermón del Monte, poco después de su bautismo, al inicio de su ministerio terrenal, como dice Mateo capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuando descendió Jesús del monte, vino un leproso. Ahora, definido el lugar y el momento, ahora sí entramos en nuestra travesía esta mañana en el punto número 1. El primer momento divino, Jesús y el leproso.
Versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Primero definamos qué es lepra. ¿Qué es la lepra? La lepra es un término médico que describe la gravedad de una infección de la piel, como lo vemos en la pantalla. Es una lepra actual. El hombre de arriba es un hombre de Florida. Esta enfermedad provoca la putrefacción de la carne, la pérdida del pelo, la caída de los ojos, dedos y otras partes del cuerpo. Esta lepra que estamos hablando no se debe confundir con la lepra actual llamada Hansen, pues la descripción para identificar a un leproso en Levítico capítulo 13 y 14 muestra que incluye más complicaciones que la enfermedad actual Hansen. Pues ahora se sabe que la lepra Hansen no es muy contagiosa, ya que el 90 al 95% de la humanidad es inmune a ella. La lepra de este hombre, de nuestra lectura de estudio esta mañana, era peor que la lepra Hansen, pues se había extendido por todo su cuerpo. En los tiempos de Jesús, cualquier persona podía padecer esta enfermedad. Y cuando la obtenía, se consideraba ceremonialmente impuro y por lo tanto estaba excluido de las relaciones normales en la familia, en la comunidad. Incluso no podía asistir a una sinagoga, menos al templo. Y Lucas dice, 12, que sucedió que estando él en una de las ciudades, hablando de Cristo, se presentó un hombre, dice Lucas, lleno de lepra. Puesto que los leprosos no eran bienvenidos dentro de los límites de una ciudad, nos viene una pregunta. La primera: ¿cómo es que Jesús encuentra a un leproso en una de las ciudades si ellos debían no estar en una ciudad? Permítame explicarle. Jesús se encontró a un leproso en una de las ciudades a la que había planeado ir, lo cual es coherente con su misión de llevar su mensaje, como dice en Lucas 4:43, a otras ciudades. Aunque puede sorprendernos que Jesús se encontrara con un leproso en una ciudad, debido que a los leprosos a menudo eran excluidos, es posible que las reglas sobre la lepra fueran menos estrictas en esa ciudad en particular que lo que sucedía en Jerusalén. Esto podría deberse a que estaba lejos de Jerusalén y del templo. Por lo tanto, Jesús pudo encontrarse con el leproso en la ciudad y realizar el milagro de sanarlo. Y no era cualquier leproso. Lucas, como médico gentil como nosotros, nos da un diagnóstico médico perfecto. Dice en la escritura que se presentó un hombre lleno. No solamente dice lepra, lleno de lepra. El expediente de médico de Lucas sugiere que era un hombre leproso en el sentido más extremo del término. La lepra era un mal temido porque era altamente contagiosa. Con solo que alguien respirara, todos serían contaminados en este salón. Y no habría cura. No existía cura conocida. La lepra tenía un impacto emocional de terror similar al SIDA hoy. La lepra destruye los terminales de los nervios
Y a menudo los leprosos, sin darse cuenta, se lastimaban los dedos, se le caían los dedos de las manos y los pies, pues perdían toda sensibilidad. Su nariz se desprendía. Y este leproso era un caso avanzado, de manera que sin duda había perdido gran parte de los tejidos de su cuerpo. No debemos obviar en que Dios ha maldecido a personas en la historia bíblica dándoles lepra. Miriam, hermana de Moisés, por murmurar. También Giexi en Segunda de Reyes, vemos un caso que es Dios quien lo hace. En Segunda de Reyes 5:27, por tanto la lepra de Naamán, el sirio, te pegará a ti, Giexi, y a tu descendencia para siempre. No solo a la persona, sino toda la familia salía trasquilada. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Es que no solo, si uno falla, no solo falla uno, falla toda la familia. Si uno toma la mala decisión, son todos los que sufren. No solo me hundo yo como hombre, sino yo hundo a mi esposa. Tienes que ser sabio. Y en este pasaje, Giexi codiciosamente persigue a Naamán, un sirio que había sido sanado de la lepra por el profeta Eliseo. Y aunque Naamán ofreció regalos por los beneficios que tuvo, Eliseo rechazó aceptarlos. Sin embargo, Giexi mintió y tomó tesoros secretamente, metió la mano en la bolsa de dulces. Y como consecuencia, la lepra de Naamán se le pegó a Giexi y a su descendencia para siempre. Volviendo al estudio del leproso de esta mañana, este pobre infeliz, marginado, no tenía esperanza humanamente hablando. Su enfermedad era incurable. Lo discriminaban socialmente. No podía escuchar la palabra de Dios en la sinagoga. Su destino eterno era fatal. Si no escuchaba la Biblia, ¿cómo iba a salvarse? ¿Cómo iba a escuchar del Mesías si no podía asistir? No podía escuchar la palabra de Dios en la sinagoga. Se le veía como un castigo de Dios por sus pecados. Y sin embargo, al haber oído hablar de Cristo, vino a buscarlo. Versículo 12b. El cual, viendo a Jesús, se postró, es decir, cae de bruces, se arroja al suelo ante el Señor. ¿Qué significa esta acción ante Jesús? Estaba viendo un documental de la cantante famosa Celine Dion, una enfermedad que le atrofia los músculos. De un momento a otro estaba el video, ella no puede hablar. Ella habló 2 horas sobre esa enfermedad, lo que le hace sus nervios, no le permite más cantar. Una enfermedad incurable. Y en esas 2 horas nunca, aún en el dolor, salió la palabra: Dios, ayúdame. Nunca. Este hombre se postra. ¿Qué significa esta acción ante Jesús? Postrarse. Y le digo algo, Jesús acepta la adoración. No le dice, no, levántate. No, Jesús la acepta, porque Él es Dios. La acción indica reverencia y no necesariamente un ritual religioso, como sucede en muchos lugares en donde esta acción y repiten las mismas oraciones. El leproso se arrodilló, lo sabemos por Marcos 1:40, la misma referencia. Es como el mismo milagro. Alguien toma una foto aquí, Marcos, que está viendo acá, viene Lucas, toma la foto y aquí muestra. Es lo mismo lo que están viendo 2 personas. Marcos dice que se arrodilló y luego bajó la cara al suelo, con el rostro en la tierra, y le rogó. Lo hace humildemente, como quien no tiene derecho alguno para ser atendido, diciendo: Señor,
¿Qué quiso decir el leproso al dirigirse a Jesús como Señor, como el joven rico? Este término se utilizaba generalmente como un título de respeto, en el original, Kyrios, pero lo utiliza aquí como Señor, Sir, en inglés, con respeto. Sin embargo, debió de querer decir algo más de Señor, Sir, ya que estaba convencido de que Jesús podía curarle. Se dirigía a Jesús creyendo que tenía un poder especial de Dios o que era el Mesías. No sabemos. Pero en humildad dice, si quieres. Y cuando utiliza esa frase, si quieres, él entiende que no tiene derecho de pedirle algo a Dios. Pensamos que Dios tiene que darme todo a mí, suplirme todo, darme su amor, aplicarme su misericordia. Dios no está obligado a amarnos, no está obligado a darnos misericordia. El leproso entiende que no merece nada si quieres. No tiene derecho a nada. ¿Cómo si quieres? Claro. ¿Por qué utilizó el leproso la cláusula condicional? Si quieres, yo le diría, Señor, cúrame. Pero me muestra humildad, que no merecen nada. Si quieres. El leproso había oído que Jesús curaba gente. Y puedes limpiarme. Lo que le está diciendo es, puedes sanarme. Puedes curarme y hacerme ceremonialmente limpio. Porque debemos preguntarnos a este punto, ¿él está pidiendo salvación o limpieza? Pues muchos piensan que es salvación o limpieza. Puedes sanarme, puedes curarme, hacerme ceremonialmente limpio. Su oración es simple. Y la mejor traducción para nosotros español sería, si puedes, sé que puedes, ahora espero que quieras hacerlo. Es lo que está diciendo. Yo sé que puedes. Ojalá tú quieras. Eso es lo que está diciendo él. El leproso no fue al religioso. Hay gente que le hace más caso a lo que dicen en Roma, como en el caso de los católicos, o lo que dicen en Utah, el profeta vidente, o como con lo que enseñan los mormones, que lo que dice la Biblia. Como dice la frase del pastor bautista recién fallecido Charles Stanley en su programa semanal, obedece a Dios y deja todas las consecuencias en sus manos. Que el leproso se acercara a Jesús en una violación a la ley rabínica, porque él sabía que tenía que ir al sacerdote, pero él busca a Jesús. Está mostrando desesperación. Él superó el miedo. Sobrepasó la vergüenza, hizo caso omiso del peligro para sí mismo, no le importó, no le preocupó lo que pensaban otros, prácticamente no tenía nada que perder. No está claro en el texto la naturaleza de su petición. Sin embargo, el énfasis de todo el contexto nos aclara el punto. ¿Qué estaba buscando él? Limpieza. Porque esta palabra se repite 3 veces. En el versículo 12, limpiarme. Versículo 13, limpio. Y en el versículo 14, purificación. Esto es hermoso. Es hermoso. Porque el leproso quiere ser limpio para poder adorar a Dios. Quiere ir al templo. Te pregunto, ¿por qué motivo buscas a Jesús? ¿Por adoración o por ambición para los beneficios que pueda darme? Se le pide a Jesús que declare limpio al leproso. Te pregunto, ¿se le pide a Jesús que declare limpio al leproso o que lo cure la enfermedad? Hay que aclarar eso. El paralelismo de 2 Reyes 5:3 sobre el leproso curado, Naamán, es comparable con Lucas 4:27, que dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
Pues allí se aconseja a Naamán buscar a un profeta para que pueda curarse. Pero como sirio, no es judío, no es hebreo, no necesita la limpieza israelita. Además, el leproso afirma que Jesús puede limpiarlo, pero esto no sería estrictamente cierto si pudiera ser declarado limpio por él. Porque según el código levítico, esta tarea está reservada solo para los sacerdotes. Además, ponga atención, Lucas no anuncia nunca que el leproso haya quedado limpio. Eso es importante en el texto. Según Levítico 14:2, los que declaran limpio es el sacerdote. Levítico 14:2. Y Lucas nunca en el texto anuncia que el leproso haya quedado limpio, sino que en Lucas 5:13 la lepra se fue de él. ¿Vieron eso? Esto permite interpretar la curación de este hombre en la línea de la liberación anunciada un capítulo atrás, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido a sanar quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Es una liberación. La aproximación del leproso ejemplifica gráficamente que el acercamiento a Jesús por parte de los pecadores arrepentidos es una comparación. Los leprosos, nacemos leprosos, nacemos rechazados por todos. Estos leprosos, para ser curados por Jesús, tienen que llegar en desesperación. No, yo no soy tan malo como el que está en la cárcel. Ese corazón no puede ser sanado. Va a morir con lepra. Estos llegan en desesperación, haciendo a un lado a los religiosos. No es una iglesia la que salva, es un hombre y es Cristo. Haciendo a un lado sus obras de justicia. Yo creo en Jesús, pero más Jesús obra. No, Romanos 3:20, Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ninguno, y ningún está en el griego negativo más fuerte. Nadie, ningún ser humano será justificado delante de Dios por obras. Nadie. Yo hice esto, me porté bien. Bueno, por las obras, más bien esas obras te van a condenar porque están demostrando que tú confiaste en tus obras y no confiaste en Cristo. Se van a guardar tus obras, pero como testimonio en contra tuyo. Llegan en reverencia estos leprosos, afirmando a Jesús como Señor. Como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Los pecadores arrepentidos confiesan públicamente a Jesús como el único Salvador, como dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ninguna virgencita, ningún santo, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo. Llegan con una sensación de urgencia, sabiendo que, como dice Pablo en 2 Corintios 6:12, ahora no es mañana, porque tú falleces hoy en la tarde, porque no hay ninguno en este lugar que hoy pueda decir yo mañana amanezco, o que salgo de estas puertas y usted va a llegar a su casa vivo. Nadie puede garantizar eso. Lo que usted tiene garantizado es la muerte, es lo único. Por eso Pablo dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Estos leprosos llegan en humildad, llegan pobres en espíritu, dice Mateo 5:3, porque de ellos es el reino de los cielos. Sin merecer nada del soberano, sabiendo que no tienen nada de qué enorgullecerse, pues está enfermo de pecado y necesita que Dios lo cure. Si usted peca y peca y peca, no puede romper ese molde.
El único que lo puede romper es Cristo. Sin merecer nada el soberano, sabiendo que no tiene nada que ofrecer. El leproso está seguro de que Jesús tiene ese poder, como el himno primero que cantamos. En Jesús hay poder, sí, sin igual. Solo en Él hay poder. El leproso está seguro que Jesús tiene ese poder. No está seguro si Jesús querrá limpiarlo, como le indican las palabras respetuosamente, si quieres, dice el texto. Pero él se somete a la soberana disposición del Salvador, deseando ansiosamente ser el receptor de ese poder sanador de Cristo y de su misericordia. Después de explorar el primer momento divino, el encuentro de Jesús con el leproso, donde se encuentra Jesús y el leproso, ahora vamos a adentrarnos al segundo momento divino de la narración. Y aquí presenciamos la compasión y el poder de Jesús en acción a medida que realiza una curación milagrosa. Continuemos con ese emocionante relato. El segundo momento divino, la curación milagrosa. Lucas 5:13. Entonces, extendiendo él la mano, que Jesús no estaba obligado a hacerlo, más bien estaba mandado que no se tocara a los leprosos, le tocó. Nos viene una pregunta. ¿Qué significa que Jesús extendiera la mano y tocara al leproso? Porque las leyes ceremoniales judías prohibían tocar a un leproso. Y cualquiera que lo hiciera quedaba ceremonialmente contaminado y separado de los demás. Una palabra de Jesús es suficiente, como lo ha hecho con otros. Una palabra es suficiente para hacer un milagro. Pero el tacto por parte de Jesús confirmó que Jesús se preocupaba por él, que la gente no dudara que era él el que estaba haciendo el milagro. Y quizás consideremos algunas personas intocables, repulsivas de nuestra familia, vecinos y amigos, compañeros. Los vemos como leprosos. No debemos temer acercarnos y tocarlos con el amor de Dios. ¿A quién conoces? Si está leproso y él está esperando que le hables. ¿A quién conoces que necesita que el amor de Dios toque su vida? Les recuerdo que así como nadie se nos acercó en el peor momento de nuestra vida, nadie en Israel, y menos un rabino que era el supuesto debía amar las ovejas, cuidarlas, se quería contaminar al tocar a un leproso. Pero el amor soberano que busca a los leprosos elegidos respondió con poder soberano. Y Jesús le dijo, diciendo en el versículo 13b, quiero, esa es la voluntad de Dios, quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús curó al leproso de inmediato y completamente, sin necesidad de un periodo de recuperación, o si tienes fe o no tienes fe. Y aunque los tratamientos médicos actuales pueden curar la lepra, no pueden revertir el daño, la pérdida de miembros, lo que causa a lo físico. Pero Jesús no solo curó la lepra del hombre, sino que también eliminó todas las marcas de la enfermedad, declarándolo perfecto su estado de salud para viajar desde Galilea al templo a presentarse al sacerdote. Y después de explorar el segundo momento divino, donde Jesús realiza una curación milagrosa de 8 días, ahora nos adentramos al tercer momento divino. Aquí Jesús da instrucciones al hombre curado
y se retira a orar. Veamos más de cerca este importante aspecto de la misión de Jesús. Tercer momento divino, instrucciones y oración. Lucas 5:14, dice así. Y él le mandó, le ordenó que no le dijese a nadie. Aquí hay una orden del maestro. ¿Y qué hace usted cuando escucha una orden del maestro? Hay que obedecerla. Él le mandó que no le dijese a nadie. Pregunta, ¿por qué le dijo Jesús al leproso curado que no se lo contara a nadie si supuestamente es lo que tenemos que hacer? Porque nos dice que vayamos a predicar al mundo y le sana y le dice que no hable. ¿Por qué? Esa instrucción se dio por parte de Jesús para que él cumpliera toda la ley del Antiguo Testamento, que exigía una investigación sacerdotal antes de declarar a una persona bíblica. No es que yo diga, me siento sano de lepra, véame, ya estoy bien. No, estaba escrito que el sacerdote era el que tenía la autoridad para declarar a alguien sano. Hay que cumplir la ley. Jesús va a cumplir la ley. El proceso duraba una semana, dice Lucas 14:10, al octavo día se declaraba, por el medio del cual un leproso limpio se le volvía después de una semana a admitir a la sociedad. Pero ¿cómo era el proceso? Lo primero, involucraba ir al templo. Él está en Galilea, tiene que viajar a Jerusalén. Recuerda que está en otra ciudad. Involucraba ir al templo para un examen por parte del sacerdote. Después de eso, afeitarse, bañarse, lavar su ropa y ofrecer varios sacrificios de animales junto con una ofrenda de grano y aceite. Levítico, usted lo puede estudiar en su casa, Levítico 14, el 1 al 20. Siempre hay ofrendas. Dice el versículo 14b. Y Jesús le mandó que no lo dijese a nadie, nuevamente. Si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote. Ya sabemos por qué tenía que hacerlo, hay que cumplir la ley. Jesús lo que está diciendo es que se presente directamente al sacerdote y deje que lo examine y cumpla su semana. Y el propósito de mostrarse al sacerdote era que éste mismo lo examinara para confirmar que ya no tenía lepra. Y después, ¿qué tienes que hacer? Ahí viene el otro I de los días. Y ofrece. Presenta una ofrenda. Ya hemos hablado de las ofrendas. Siempre ha habido ofrendas para Dios. Siempre. Y siempre las va a haber. El día que no hubiera ofrendas para Dios, Dios dejaría de ser Dios, porque Él merece ser honrado por sus criaturas. ¿No dice el Salmo 24:1? Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. El mundo, impíos y creyentes, todos los que en Él habitan son de Él. Por eso Él decide qué hace con sus almas, porque Él es el dueño. Es por esa razón que el leproso en el versículo 14 se ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, lo que está en la escritura, lo que Dios pide, para testimonio a ellos. Ahí viene otra pregunta. Me encantan las preguntas. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Los ellos, ¿quiénes son? Sacerdotes, ¿quiénes son? Los apóstoles. Ellos se refiere al pueblo en general. Es decir, muéstrate al sacerdote y hace una ofrenda como prueba para el pueblo de que Jesús como Mesías cumple toda la ley. Ante los sacerdotes y el pueblo, al respetar las leyes ceremoniales de limpieza. Nadie lo podía acusar. Hizo el proceso. En ese sentido, la frase para testimonio a ellos se traduce como prueba para la gente de que estás limpio, para probar a todos que estás curado. Lo que Jesús le estaba diciendo es que no, es que se mostrara al pueblo lo que Él ha hecho. Otra pregunta. Pero callaron Él y los demás.
como Jesús se lo había ordenado? La respuesta es no. Egoístamente, lleno de alegría por su extraordinaria y milagrosa curación, el hombre hizo caso omiso a la orden de Jesús, y en vez de eso, nos cuenta Marco, el otro que tomó la foto en el lado izquierdo, comenzó a publicarlo y dice mucho y divulgar el hecho. Es de aclarar que Lucas nunca dice que desobedeció al mandato, pero Marcos dice sí. Nunca dice que no. Marcos sí, y mucho. Entonces, ¿cómo resolvemos esta paradoja? ¿Qué es paradoja? Que algo que parece que se contradice. El punto tanto en Marcos como en Lucas es que cuando el poder sanador de Jesús elimina toda enfermedad y dolencia, simplemente no puedes quedarte callado. Tienes que decirle a todos los que conoces sobre lo maravilloso que Dios ha hecho por ti. ¿Y qué sucedió al publicar su milagro? La respuesta la dan los dos siguientes versículos, versículo 15. Su fama se extendía más y más. Es decir, no hicieron caso a la petición de Jesús. Lo que sucedió en realidad fue exactamente lo opuesto de lo que Jesús había ordenado. En vez de silencio, hubo voces. Y observe la frase más y más, que en griego se utiliza cuando se quiere expandir más de las fronteras, más hacia el extranjero. Es decir, la noticia ocurrió, se expandió como red pública, cruzó las fronteras y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Versículo 16, mas él se apartaba. Cuando dice el verbo apartaba, es imperfecto. Eso quiere decir que Jesús se retiraba con frecuencia, con regularidad, como dice el texto, a lugares desiertos, lugares solitarios, a desiertos. Lo que quiere decir es que Jesús buscaba lugares que pudiera estar solo. Él pasó el día curando personas, predicando, estaba exprimido y él necesitaba llenarse de Dios. Se retiraba en silencio, a escondidas de la multitud, y oraba. Hoy vimos los 3 momentos divinos de Jesús con un leproso. ¿Y qué me llevó, pastor, a casa? ¿Qué me llevó? Algunas lecciones prácticas. La lección práctica principal, con eso voy a comenzar, que es la autoridad y compasión de Jesús. Es decir, demostrar al pueblo que si Jesús tiene la capacidad para sanar al leproso, por eso la próxima semana viene la sanación del paralítico. Y el leproso arriba y abajo la del paralítico. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar a la gente de judíos en ese momento que si yo soy capaz de sanar, soy capaz de perdonar pecados. Que es más fácil que te diga, levántate, o que perdone tus pecados. ¿Se acuerda de eso? Próxima semana. Todos los dos van juntos, porque van contenido completo. Recuerda que nosotros lo dividimos en partes, versículos, pero va completo. De eso se trata. Entonces demuestra que Dios tiene la capacidad para perdonar pecados del hombre. Lo que Jesús demanda, número 2, de quienes han sido limpiados. ¿Ha sido usted limpiado por la sangre de Cristo? ¿Era usted un leproso hasta que la mano poderosa de Dios lo tocó? Porque si no te ha tocado el Señor, eres un leproso y tienes un problema que Él solo puede limpiarte. Entonces los que Jesús demanda de quienes han sido limpiados, Él lo demanda. Ve el versículo 14, y Él les mandó. Es una ordenanza. ¿Qué les manda? Obediencia y gratitud. Jesucristo no le cobra nada por la medicación, como vimos en el texto, sino que le ordena, vea lo que es el versículo, mostrarse al templo y hacer la ofrenda por su purificación. Esto nos enseña
a nosotros que hemos de ser diligentes en cumplir nuestros deberes en la casa de Dios. Usted debe ser responsable. Yo hago lo que a mí me toca, pero usted también tiene que hacer lo que a usted le toca. Si ha sido sanado. Porque el que no ha sido sanado no puede hacerlo. Tercera enseñanza, lección. También aprendemos que quienes por alguna enfermedad se hayan visto impedidos a asistir a la iglesia con renovación diligente, una vez que sean libres de su dolencia, deben regresar para orar a Dios. 4. Mucha gente se reunía para oír al maestro, para que le sanase de las enfermedades. Sin embargo, Jesús nos dio el ejemplo de no permitir que algo se interponga el tiempo de oración para nosotros con el Señor. Nada. Usted debe sacar su tiempo para orar. Y la lección práctica mayor. Es muy importante compartir nuestras experiencias de fe y bendiciones con los demás. Cuando Dios obra en nuestra vida, ya sea a través de sanidades, de provisión, protección o cualquier otra forma, no debemos guardarlo para nosotros mismos. Al igual que este hombre curado de los evangelios de Marcos y Lucas, estamos llamados a compartir las maravillas de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Esto no solo fortalece nuestra propia fe, sino que también puede inspirar y alentar a otros en su camino espiritual. Por lo tanto, la próxima vez que experimentes la bondad de Dios en tu vida, recuerda compartir tu testimonio con los demás. Nunca sabes cómo Dios puede usar tu historia para impactar la vida de otros. Y algo más profundo, como ir a buscar una perlita en la cueva, les voy a dar la cápsula teológica de hoy, del versículo 14. Muéstrate al sacerdote. Eso está en Lucas, va a referencia con Levítico 14:2. ¿Quién lleva toda la declaración de restauración? ¿El sacerdote o el leproso? Estoy limpio. ¿Quién hace la declaración de restauración? ¿El leproso o el sacerdote? El sacerdote. Yo no puedo decir que yo soy salvo. Él lo tiene que decir. No es usted, yo me siento cristiano. No es usted. Es el que te tiene que conocer. Nunca os conocí apartados de mí. Ojo eso, ojo eso. No era el que había sido sanado, sino el sacerdote que ministraba en el santuario. Y nos cuenta Levítico 14 que el sacerdote, al oírles del leproso, él sale del templo, sale fuera de la ciudad a declarar a este leproso limpio. Esa es la función del sacerdote. Del mismo modo, Cristo, nuestro Señor, descendió del cielo, de su templo, y viniendo como sumo sacerdote, buscó al pecador leproso en su miseria, condición, y le declara limpio. Si somos limpios de pecado, es porque Dios vino a buscarnos, nuestro sumo sacerdote. Bendito sea el Señor. Por favor, inclinen su cabeza. Cierre los ojos por un momento.